El papá de la familia Flores Mejía hizo un hallazgo impresionante al encontrar por error un lingote de oro dentro de un viejo tinaco de asbesto. Aquí la historia. En la ciudad de Zacatecas, casi en el mero centro antiguo, el señor Miguel Ángel Flores recibió por herencia una de las 5 casas de su padre. Estas mismas quedaron intestadas, pues su padre falleció repentinamente. Con tan solo 3 hermanos más, nombran al hermano mayor de Miguel para que sea el albacea de todos los bienes del padre. Cuando ésta los adjudica y tiene en posesión de todo, el albacea decide dejar una pequeña casa muy vieja y antigua en la zona centro de la ciudad de Zacatecas. Al señor Miguel esto mismo causó mucha indignación, pues cómo era posible que al ser el más chico de los hermanos no lo tomaran en cuenta y le dejaran la peor casa. Peor para todos, pues era la única casa en la zona centro y muy antigua, de esas tipo español con 2 pisos, porque las demás estaban ubicadas en las mejores colonias de Zacatecas. Eran muy grandes y con bellos jardines, alejados del bullicio de la gente y con seguridad privada. Este altercado duraría más de 8 años de peleas en juzgados y con los hermanos también, hasta que por fin el señor Miguel tuvo la necesidad de aceptar esa única opción, pues al ser despedido de su trabajo como administrador de un hotel, no le dejan otra opción, pues con sus 3 hijos en la escuela, los gastos diarios eran demasiados. Su esposa no podía trabajar, pues era tanto el trabajo en casa que no tenía tiempo para más. Es por eso que su inconformidad tuvo que convertirse en consolación, pues no tenía a dónde ir y él pagaba una renta bastante alta. Pero con el despido, lógico que ya no podría pagar tanto, y todo encaminaba a que tenía que habitar esa vieja casona. Él era un excelente administrador, se tenía mucha confianza, pero los días pasaban y los gastos también, y en lo que conseguía un buen empleo, se mudó por fin a esa casa del centro. Nadie estaba a gusto, pues el ruido y la gente que pasaba todos los días los incomodaba, pues no estaban acostumbrados a eso. Más aparte, no había dónde estacionarse. Esa casa estaba a una cuadra de uno de los principales templos de esa ciudad. Todas las noches había aglomeración de gente. Toda la familia estaba cansada de todo eso. Más aparte, el olor a humedad de esa casa vieja, pues ya tenía 8 años que nadie la habitaba, lo que duró el juicio. A la casa se le tenía que hacer muchas remodelaciones, desde los pisos, ventanas, tuberías, techos, goteras y demás cosas. Pero aún así, tuvieron que vivir ahí y adaptarse ante las adversidades. El señor Miguel la tenía que hacer de todo, desde carpintero hasta plomero, pintor, resanador, etc. Pues no había día que arreglaba algo a esa casa vieja. En realidad, era una casa estilo porfirista con estilo muy español también, con sus ventanales y techos altos de 4 metros, el tipo de casas que quisieran tener la gente del estilo vintage. Ya estaba entrando diciembre y el frío acentuaba cada vez más. Ya era la 3ª vez que el señor Miguel tenía que apretar y cambiar tubos y llaves de los baños para que no se filtrara el agua. Un día su esposa se estaba bañando en la noche cuando de pronto deja de salir el agua caliente. En eso que le grita a su esposo desde el baño para que vea por qué no sale esta agua caliente. Miguel se dirige rápidamente a la azotea, revisa el boiler, también viejo, pero este seguía prendido. Camina 2 metros más y observa un charco de agua. Revisa los tubos para saber de dónde proviene esta misma y se cerciora que una de las llaves de paso del agua caliente está goteando mucho. Se estaba tirando todo el agua caliente. Miguel trata con una pinza de apretar esa llave, pero de pronto la rompe, pues ya estaba muy vieja y la corrosión hizo que se tapara y rompiera. Todo salió mal, pero era de noche. Enseguida baja y va con su esposa y le dice que se espere hasta mañana, que solo es una llave rota y que él lo va a reparar. Y al día siguiente lo primero que hace es subir a la azotea a revisar toda esa instalación para ver qué más falta. Después se dirige a comprar una nueva llave.
y al tratar de quitarla lo hace con tanta fuerza que el tubo que venía del tinaco hizo que se fracturara y comenzó a salir toda el agua de ese tinaco viejo de asbesto. Miguel se lleva las manos a la cabeza y se molesta, pues eso era lo único que no quería hacer, romper el tinaco viejo. Su esposa, muy enojada, le dice que mejor llame a un buen plomero, pues lo regaña porque Miguel siempre quiere hacer todo él solo, y que mejor lo deje en manos de quien verdaderamente sabe hacer ese tipo de trabajos. Miguel se enoja y le contesta a su esposa diciendo que no llamaría a nadie, que compraría un tinaco nuevo, pues ese ya estaba muy viejo y por eso se rompió, que era un tinaco de los años 70, antes había durado ahí y que ya era hora de poner uno nuevo. Para eso compra un rotoplas grande, pero tenía que quitar ese viejo tinaco de ahí. Y con muchos esfuerzos logra bajar ese tinaco de su base, pues lo rompió con un buen martillazo en dos. Para eso también le habla a un hijo de 14 años con el nombre de Antonio, para que este mismo le ayudara a recoger ese tinaco roto en un par de bolsas. Y le dice a su hijo que lo vaya rompiendo poco a poco con un martillo para que quepa todo en esas mismas bolsas. Cuando de pronto que su hijo, al querer meter un pedazo de asbesto roto a las bolsas, observa un gran metal amarillo que estaba entre los escombros de ese tinaco. Pensó que a lo mejor era un tubo o alguna herramienta suelta, y en ese momento lo toma con su mano, ve que está pesado y lo toma ahora con las dos manos. Lo observa y se lo enseña a su papá. Mira, papá, ¿qué es esto? Es un pedazo de metal y está bien pesado. Su padre lo observa y se intriga, pues ¿qué hacía ese pedazo de metal ahí? Al principio no parecía de color amarillo, simplemente entre amarillento, grisáceo y cobrizo. Al principio pensó que era un viejo pedazo de cobre, pues se veía ese viejo metal. Era de una forma rectangular, pero en bruto. Estaba pesado, lo tenía que agarrar con las dos manos. Pesaba 7 kilos. Miguel no le hizo mucho caso al principio y ese pedazo de metal lo echó a su caja de herramientas. Después de colocar su nuevo tinaco, tuvieron que pasar 4 días más para que se diera cuenta del gran hallazgo millonario, pues se descompuso ahora otra llave del baño del recibidor del piso de abajo. Miguel va por su caja de herramientas, levanta el primer compartimento y ve ese pedazo de metal nuevamente, que ahora le manifiesta otro color más amarillento, del clásico color oro. Es ahí cuando Miguel se dio cuenta que podía tratarse de algo más. Deja todo y se dirige a la joyería más cercana, y ahí le hicieron las pruebas pertinentes con la noticia que lo que había en ese tinaco viejo era un pedazo de lingote de oro en bruto de casi 7 kilos de 24 quilates. El señor Miguel saltó de gusto, toma su pedazo de metal y se va corriendo con su esposa a contarle la nueva noticia. Lo demás ya es historia. Su hijo Antonio nos envía este increíble relato, pues nos comenta que si no fuera por su papá, que él quería hacer todo, no lo hubieran encontrado, pues se hubiera traído a un plomero. Lo más seguro es que se hubiera ido sin decir nada a nadie. Él investigó un poco de quién vivió en esa casa antes, donde solo pudo saber por medio de sus vecinos que ahí vivieron una familia que se dedicaban a las minas, y de pronto nadie supo nada de ellos. Hasta aquí esta gran historia. Te recomendamos que veas nuestros otros nuevos canales, donde aquí abajo te pondremos los links en la descripción del video, que son Leyendas Verdaderas, Casillero Paranormal y A que no sabes, donde encontrarás mucho más contenido agradable. Hasta pronto.